¿Por qué tantas almas buscan a Dios y no lo sienten? Tal vez este sea uno de los pensamientos más dolorosos que una persona puede tener en silencio. Rezo, pero no siento nada. No lo dices en voz alta. No lo compartes con nadie. Lo escondes incluso de ti mismo. Sigues yendo al templo. Sigues pronunciando las palabras. Sigues cumpliendo con todo. Pero algo dentro de ti se ha quedado quieto. Sales de la iglesia con la misma pesadez en el pecho con la que entraste. Te sientas a rezar y tu mente no se detiene. Cierras los ojos y solo sientes ruido. Y en ese silencio extraño, entre una oración y otra, nace una pregunta que quema por dentro. ¿Será que Dios ya no me escucha? No es una pregunta rebelde. Es una pregunta cansada, porque tú sí creíste. Tú sí esperaste. Tú sí pediste con lágrimas alguna vez. Pero ahora todo parece lejano, frío, como si entre tú y Dios se hubiera levantado un muro invisible. Has visto a otros llorar de emoción en la oración. Has escuchado testimonios de personas transformadas. Has leído sobre santos que ardían por dentro. Y tú te miras y no sientes nada de eso. Y entonces llega la culpa. Tal vez mi fe es débil. Tal vez no soy digno. Tal vez algo está mal en mí. Y ese pensamiento se clava como una espina. Lo más peligroso no es dejar de creer. Lo más peligroso es creer sin esperar nada. Porque cuando una persona deja de esperar, algo empieza a morir lentamente en su interior. Vivimos en un tiempo donde casi nunca estamos en silencio. El teléfono vibra, la mente salta de una cosa a otra. El corazón está siempre ocupado por preocupaciones. Y aún así, esperamos encontrar a Dios. Sin detenernos verdaderamente, rezamos con el cuerpo quieto, pero con el alma corriendo en 1000 direcciones. Le hablamos a Dios, pero no nos quedamos delante de Él. Buscamos sensaciones, buscamos señales, buscamos sentir algo fuerte que nos confirme que Él está ahí. Y cuando no lo sentimos, pensamos que la culpa es de Dios. Pero casi nadie se atreve a decir esto en voz alta. El problema no es que Dios se haya ido. El problema es que hemos perdido la capacidad de habitar el interior. Nos hemos acostumbrado a vivir hacia afuera, hacia lo que se ve, hacia lo que se hace, hacia lo que se demuestra. Pero el camino hacia Dios no comienza en lo que se muestra, comienza en lo que nadie ve, en ese lugar silencioso donde el alma queda desnuda. Y ese lugar nos da miedo, porque ahí no hay distracciones, no hay máscaras, no hay excusas. Ahí solo estás tú y Dios. Por eso muchas personas huyen de ese silencio, aunque sigan rezando. Rezamos, sí, pero huimos del encuentro. Cumplimos, sí, pero evitamos el fondo. Y así la fe se vuelve costumbre, y la oración se vuelve mecánica, y el corazón se va apagando sin que nos demos cuenta. Y entonces aparece esa sequedad tan difícil de explicar. No es tristeza exactamente. No es desesperación abierta. Es una especie de vacío silencioso. Una fe que sigue existiendo, pero ha perdido el fuego. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente humana. Porque hace siglos, en una pequeña celda de piedra, en medio de enfermedades, incomprensión y una lucha interior constante, vivió una mujer que conoció esta sequedad desde dentro. No nació en la luz. No caminó siempre entre consolaciones. No vivió una fe fácil. Se llamaba Teresa de Jesús. Hoy la llamamos Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, mística, reformadora. Pero antes de todo eso, fue una mujer profundamente dividida por dentro. Ella misma confesó en sus escritos que durante muchos años le costaba orar, que su mente se distraía, que el corazón se dispersaba, que deseaba a Dios, pero no sabía cómo permanecer delante de Él. Entró al convento buscando lo absoluto y se encontró con una vida espiritual superficial, llena de conversaciones, visitas y ruido interior. Y eso la hirió profundamente, porque ella intuía que Dios era real,
que la presencia de Dios podía transformar una vida, pero no lograba vivirlo por dentro. Rezaba y no sentía nada, cumplía y seguía vacía. Obedecía, pero algo dentro no despertaba. Durante años cargó esta herida secreta. Sé que Dios existe, pero no consigo alcanzarlo desde lo profundo. Y esta frase podría haber sido pronunciada hoy por miles de personas. Gente que cree, gente que no ha abandonado su fe, gente que sigue asistiendo a la misa, gente que sigue rezando cada noche, pero que por dentro siente una distancia inexplicable. A menudo pensamos que los santos siempre vivieron entre luces, pero Teresa caminó mucho tiempo en la noche. Y precisamente, ahí está una de sus mayores enseñanzas. La sequedad espiritual no significa que Dios te ha rechazado. Muchas veces significa que Dios te está atrayendo a algo más profundo. Pero ese paso asusta, porque exige algo que casi nadie quiere entregar. El corazón entero. No por partes, no por momentos, no solo cuando hay fuerzas, sino entero. Teresa comprendió algo que hoy nos cuesta aceptar, que no basta con ir a Dios. Hay que dejar que Dios entre, que no basta con rezar. Hay que vaciar el corazón, que no basta con creer. Hay que estar disponibles. Ella escribió que el alma es como un castillo con muchas habitaciones, y que la mayoría de las personas viven en las estancias exteriores. Nunca entran en lo profundo. Hablamos de Dios, pero no descendemos hacia Él por dentro, y por eso salimos igual que entramos. La gran herida moderna no es la falta de fe, es la fe superficial. Sabemos de Dios, pero no caminamos hacia Él. Conocemos oraciones, pero no conocemos el silencio. Buscamos respuestas, pero huimos de la transformación. Y aquí se levanta la gran pregunta que atraviesa todo este camino. ¿Por qué unas almas se transforman profundamente en la presencia de Dios y otras permanecen intactas por dentro incluso después de rezar? ¿Por qué algunos salen encendidos y otros salen igual de cansados? ¿Por qué algunos encuentran luz y otros solo repiten gestos? Santa Teresa fue una de las pocas personas que respondió a esto no desde teorías, sino desde la propia lucha. Y su respuesta no fue cómoda. No habló primero de milagros, no habló de visiones, no habló de fenómenos extraordinarios. Habló de algo mucho más exigente: la preparación interior del alma, porque según ella, el problema no es que Dios nos entregue. El problema es que muchas veces el corazón no está preparado para recibir. Y esta verdad cambia todo. Porque si el problema fuera Dios, no habría esperanza. Pero si el problema está en el corazón, entonces el camino todavía está abierto. Continuación. ¿Por qué tantas almas buscan a Dios y no lo sienten? Santa Teresa comprendió algo que casi nadie se atreve a aceptar. El mayor obstáculo entre el alma y Dios no siempre es el pecado. Muchas veces es el apego. Apego al control. Apego a la propia imagen. Apego a la manera en que uno quiere que Dios actúe. Porque el corazón humano no solo desea a Dios, también desea dominar la forma en que Dios se manifiesta. Queremos sentir paz, pero sin renunciar a lo que nos inquieta. Queremos consuelo, pero sin soltar las seguridades falsas. Queremos a Dios, pero sin atravesar el desierto interior. Y este es el punto donde muchas almas se detienen sin darse cuenta. Rezamos pidiendo luz, pero protegemos nuestras sombras. Pedimos que Dios nos transforme, pero sin tocar aquello que más nos duele cambiar. Teresa escribió que el alma, cuando comienza a buscar de verdad, entra primero en una gran confusión. Todo parece desordenarse, las certezas se debilitan, las emociones fluctúan, y el corazón se siente extraño dentro de su propia fe. Porque Dios no entra como un invitado, Dios entra como un fuego, y el fuego no solo ilumina, también quema. Por eso tantas personas se quedan solo en la puerta,
Siguen creyendo, siguen orando, siguen participando, pero no permiten que Dios toque lo más sensible. Prefieren una fe ordenada, silenciosa, correcta, antes que una fe viva, inquieta y transformadora. Teresa pasó años exactamente en ese lugar. Conocía las oraciones, cumplía con la vida religiosa, pero evitaba el verdadero encuentro, y ella misma confesó que su mayor tentación no era el pecado, sino la tibieza, una fe sin herida, una fe sin pasión, una fe sin riesgo, hasta que un día, en medio de una lectura aparentemente simple, algo se quebró por dentro. No fue una visión, no fue un milagro, fue un acto de comprensión. Teresa leyó sobre Cristo herido, despreciado, entregado, y de repente comprendió algo terrible y liberador al mismo tiempo. Ella buscaba a Dios, pero evitaba el sacrificio interior. Buscaba consuelo, pero huía de la cruz. Buscaba sentir, pero sin entregarse. Y esa comprensión la atravesó como una espada. Desde ese día comenzó un proceso lento, doloroso, profundo. La oración dejó de ser un lugar cómodo. Se volvió un combate. Su mente se rebelaba. Su cuerpo se cansaba. Sus emociones oscilaban. Pero ella decidió permanecer. Decidió quedarse incluso cuando no sentía nada. Incluso cuando todo era sequedad. Incluso cuando su interior parecía un desierto sin señales de Dios. Y aquí está una de las verdades más difíciles de aceptar para el alma moderna. La sequedad no siempre es ausencia de Dios. A veces es el modo en que Dios purifica el deseo. Porque mientras buscamos a Dios por lo que sentimos, seguimos girando en torno a nosotros mismos. Pero cuando seguimos buscándolo sin sentir nada, entonces algo empieza a desprenderse del ego. Teresa comprendió que el alma debía aprender a amar sin recompensa sensible, a rezar sin consuelo, a creer sin apoyo emocional, a permanecer sin pruebas visibles. Y eso es exactamente lo que más nos cuesta. Vivimos en una cultura que exige estímulos constantes. Si no sentimos, nos vamos. Si no hay emoción, cambiamos. Si no hay respuesta inmediata, abandonamos. Pero el camino interior no funciona así. Dios no siempre habla con emociones, a veces habla con silencio, y ese silencio no es vacío, es profundidad, pero solo quien permanece puede escucharlo. Aquí es donde muchas personas se rinden sin saberlo. Rezan por un tiempo, no sienten nada, se decepcionan y empiezan a buscar a Dios solo cuando necesitan algo. Ya no por amor, sino por urgencia. Santa Teresa advirtió esto con una claridad dolorosa. Una fe que solo busca sentir. Tarde o temprano se cansa, porque no fue creada para el consuelo, sino para la transformación. Y la transformación casi siempre comienza cuando el alma deja de sentirse cómoda. Ella escribió que el alma es como una habitación cerrada durante años. Al principio, cuando se abre la ventana, el aire entra con violencia, levanta polvo, molesta, incomoda. Pero solo después de esa incomodidad comienza a haber aire limpio. Así ocurre con la oración verdadera. Primero incomoda, después ordena, luego ilumina. Pero casi nadie quiere atravesar esa primera fase. Por eso tantas personas permanecen años rezando, sin entrar jamás en sí mismas. Se relacionan con Dios desde fuera, desde palabras, desde gestos, desde rutinas, pero no desde el centro del alma. Teresa decía que el mayor peligro espiritual no es la caída, sino la costumbre. Porque el que cae sabe que necesita levantarse, pero el que se acostumbra cree que ya está bien. Y esto explica por qué tantas personas buscan a Dios, pero no lo sienten. No porque Dios esté lejos, sino porque el alma nunca ha descendido a su propio fondo. Buscan a Dios en pensamientos, en imágenes, en emociones, cuando en realidad Dios habita en una zona donde ya no hay palabras, allí donde solo queda la verdad desnuda. Pero llegar ahí
requiere silencio. Y el silencio hoy resulta insoportable. Nos asusta quedarnos sin ruido. Nos asusta quedarnos sin estímulos. Nos asusta encontrarnos con lo que realmente somos, porque en ese lugar aparecen las heridas antiguas, los miedos enterrados, la culpa no resuelta, las preguntas sin respuesta. Y por eso el alma huye hacia afuera, hacia el trabajo, hacia los problemas, hacia las preocupaciones, incluso hacia una fe superficial. Cualquier cosa es mejor que entrar en sí. Pero Teresa afirma algo que sacude suavemente el corazón. El alma no encontrará a Dios mientras siga huyendo de sí misma, porque Dios no espera fuera, espera dentro, y esta verdad cambia por completo el sentido de la sequedad. La sequedad ya no es rechazo, es llamada. Ya no es abandono, es invitación. Ya no es señal de que Dios se fue, sino de que quiere ser buscado de otro modo. No desde la emoción, no desde el interés, no desde la prisa, sino desde la verdad interior. Teresa pasó muchos años en ese aprendizaje, y cuanto más se vaciaba de sí, más comenzaba a sentir una presencia diferente. No una emoción fuerte, no una euforia, sino una paz profunda, estable, silenciosa. Una presencia que no gritaba, pero que sostenía. Y entonces comprendió algo que después dejaría escrito para siempre. Dios no se siente con los sentidos, se reconoce con el alma purificada. Por eso hay personas que viven rodeadas de milagros y nunca lo notan. Y hay otras que no ven nada extraordinario, pero caminan en una luz constante por dentro. La diferencia no está en lo que sucede fuera, está en lo que ha sido transformado dentro. Y este es el punto exacto donde comienza el camino verdadero, cuando el alma deja de pedir sentir y comienza a pedir ser transformada, cuando deja de buscar emociones y comienza a buscar verdad, cuando deja de huir del silencio y empieza a habitarlo. Santa Teresa empezó a experimentar poco a poco ese cambio. No hubo una explosión, no hubo un momento único, fue un proceso lento, un despojo interior, una purificación progresiva. Empezó a amar a Dios sin buscar recompensa sensible, a obedecer sin necesitar confirmación emocional, a rezar sin esperar sentir algo a cambio, y en ese desapego, Dios comenzó a ocupar todo. Pero antes de llegar a esa plenitud, el alma debe atravesar un umbral. Y ese umbral es exactamente el lugar donde ahora se encuentra quien escucha este mensaje. Entre el deseo de Dios y el miedo de entregarse por completo. Entre la fe que cree y la fe que aún no se abandona. Entre la oración que pide y la oración que se rinde. Ese umbral es el punto decisivo. Y Santa Teresa lo llamó, sin metáforas, sin suavidad, el paso del alma hacia la entrega total. Y precisamente ahí comienza el verdadero camino espiritual. Los grandes mitos que bloquean la gracia. Hay cadenas invisibles que no pesan sobre el cuerpo, pero aprietan el alma con una fuerza silenciosa. No vienen desde fuera, nacen dentro, en ideas repetidas, en frases heredadas, en temores aceptados como verdades. Teresa decía que muchas almas no están lejos de Dios por el pecado, sino por el engaño que nubla la mirada interior. Creen cosas que jamás fueron dichas por el cielo. Por eso hoy no hablamos de pecados, sino de mitos. Porque los mitos construyen murallas donde Dios quiere abrir puertas y bloquean la gracia desde dentro. Y así el corazón se acostumbra a la prisión. Hay un pensamiento que se repite en millones de conciencias en silencio. Rezo, pero no siento nada. Y de ahí nace una conclusión peligrosa. Entonces, Dios no está. Como si la presencia divina dependiera de una emoción humana. Como si lo invisible solo existiera cuando provoca una reacción sensible. Teresa conocía esta trampa y la llamó una de las más finas del espíritu, porque el alma moderna ha confundido la fe con estímulo, la presencia con sensación, y a Dios con una respuesta química del cuerpo. No es Dios débil,
Es nuestra percepción la que se halla dormida por Él. Hay oraciones que son fuego y otras que son desierto. Hay días de consuelo y días de sequedad. Teresa vivió años enteros rezando sin sentir dulzura alguna. Nada de paz sensible, nada de calor interior. Y sin embargo afirmaba que nunca estuvo más unida a Dios que en esos años sin respuesta emocional. Porque en la ausencia de sensación, el alma deja de apoyarse en sí misma. Cuando buscas sentir, aún te buscas. Cuando permaneces sin sentir, comienzas a buscar solo a Dios con pureza. Allí la fe se vuelve desnuda, libre de premios, sostenida solo por una decisión silenciosa. Muchos abandonan la oración justo en el umbral. Rezan algunos días, no sienten nada y concluyen que no sirve. Teresa diría, todavía no has llegado al lugar donde empieza la fe verdadera. Has estado solo en el vestíbulo de la emoción. Dios no desaparece cuando tú no sientes. Dios se esconde para purificar tu amor. Porque mientras sientes, sabes que recibes. Pero cuando no sientes, sabes que crees. Y creer sin sentir es una de las formas más altas del amor espiritual. Allí se rompe la dependencia de las sensaciones y nace la fidelidad que nadie puede quitar jamás al. Otro engaño se disfraza de humildad. Solo los santos reciben de verdad. Parece una frase piadosa, pero es una renuncia secreta. El alma se excluye antes de intentar. Teresa combatió esta idea con una fuerza radical. Para ella no existían cristianos de primera y de segunda. No había almas VIP. Existía un solo camino y una sola puerta, abierta para todos. El castillo interior no es un palacio reservado a místicos. Es la estructura de toda alma humana sin excepción. Cada persona posee las mismas moradas profundas. Aunque pocas decidan caminar hasta su centro más luminoso en vida consciente diaria. Muchos creen que los santos nacieron con una sensibilidad especial, con un don inaccesible. Teresa afirmaba lo contrario. No son elegidos por privilegio, son almas que no huyeron del proceso. Lo que distingue a quien recibe profundamente no es su historia, ni su talento, ni su pureza inicial. Es la perseverancia, cuando no hay nada que sostenga externamente. Cuando el consuelo se retira y solo queda la decisión de permanecer, ahí comienza la verdadera recepción de la gracia. El alma que persevera sin premios visibles se vuelve amplia, capaz de contener lo eterno, sin romperse, ante la espera prolongada interior. Este mito roba al alma su derecho más íntimo, esperar a Dios para sí misma. Cuando alguien piensa, esto no es para mí, se vuelve inaccesible desde dentro, no porque Dios no quiera entrar, sino porque el corazón cerró su expectativa. La gracia no entra en un corazón resignado, entra en un corazón disponible. Teresa enseñaba que la mayor pobreza espiritual no es el pecado, sino la renuncia interior a esperar algo de Dios. Y este engaño mata la esperanza desde la raíz. Sin esperanza, el alma deja de expandirse y empieza a vivir encogida bajo su propio techo interior. Otro obstáculo elegante es el mito de la oración perfecta. El alma cree que debe orar de una forma correcta, con palabras exactas, con la emoción adecuada, en el estado ideal, y como casi nunca cumple esa imagen, posterga la oración. Teresa veía a muchas personas atrapadas en este perfeccionismo espiritual. Esperaban decirlo todo bien, sentirlo todo bien, hacerlo todo bien. Pero ante Dios no existe la oración perfecta. Existe el corazón verdadero que se ofrece sin maquillaje. Dios no responde a la forma, responde a la verdad que tiembla cuando el alma se abre sin protección alguna ante su. Muchas personas no oran porque creen que no saben orar. Como si la oración fuera una técnica reservada a expertos. Pero Teresa rezaba muchos días sin palabras, solo permanecía en silencio, cansada, sin saber qué decir, y afirmaba que esas eran a menudo las oraciones más profundas.
porque allí ya no habla el deseo de quedar bien, habla la necesidad desnuda. La oración no es una actuación para Dios, es una exposición del alma ante la verdad que la mira. Cuando alguien ora desde su herida, el cielo escucha más que cuando ora desde su orgullo espiritual bien vestido exterior. El enemigo usa este mito para generar culpa espiritual. Susurra: no rezaste bien, no valió, no sirvió. Y así convierte la oración en frustración continua. Pero Dios no mide las frases, mide la entrega. Cuando solo oras cuando te sientes digno, nunca oras desde la verdad. Oras desde una imagen idealizada de ti mismo. Teresa enseñaba que incluso una oración rota, temblorosa, torpe, dicha con verdad, tiene más valor que 1000 palabras vacías. Porque Dios no responde a la perfección, responde a la autenticidad. Allí comienza la sanación silenciosa del vínculo entre el alma y su Creador eterno, verdadero vivo. Los grandes mitos que bloquean la gracia. Hay otro engaño aún más sutil, porque se esconde dentro de la costumbre. Dice así: la misa es solo un rito. El cuerpo entra, se sienta, escucha, se levanta, responde mecánicamente y sale igual. El alma aprende a moverse por reflejo. El corazón ya no espera nada. Teresa veía este peligro con claridad dolorosa. Sabía que el mayor enemigo de la fe no siempre es la negación abierta, sino la repetición vacía. Cuando lo sagrado se vuelve rutina, deja de despertar temblor. Y cuando el alma deja de temblar ante Dios, empieza a dormirse, aunque siga asistiendo. El rito sin interioridad es una carcasa. El gesto permanece, pero el espíritu se ha retirado. Teresa decía que muchos entran al templo con el cuerpo, pero dejan el alma fuera, ocupada en 1000 pensamientos. La liturgia continúa, el misterio se despliega, pero por dentro no sucede nada porque el corazón está ausente. No por maldad, sino por hábito. El alma se acostumbra a lo santo como si fuera paisaje, y lo que no asombra ya no transforma. El rito sin expectación se convierte en una fotografía de algo vivo que ya no late en el interior humano. Este mito es peligroso porque anestesia sin hacer ruido. No hace que la persona abandone la fe, la hace permanecer de forma inofensiva. La persona cree que cumple, pero su interior sigue vacío. Teresa advertía que asistir sin presencia interior puede ser más estéril que no asistir, porque al menos quien no viene sabe que necesita. Quien viene sin presencia cree que ya ha dado todo, y así el corazón se vuelve impermeable. La gracia golpea, pero no entra, porque la puerta no está cerrada por rebeldía, sino por distracción permanente aceptada como normalidad espiritual cotidiana. Otro mito se disfraza de fervor. La fe debe ser siempre emotiva. Muchos buscan sensaciones intensas para confirmar que Dios está actuando. Si no hay lágrimas, estremecimientos, gozo visible, entonces dudan de la autenticidad del encuentro. Teresa conocía bien esa tentación. Ella misma había experimentado arrobamientos, éxtasis, dulzura espiritual, pero afirmaba que ese no debía ser el criterio, porque la emoción es un lenguaje del cuerpo, no siempre del alma profunda, y el alma puede estar unida a Dios incluso cuando la superficie emocional permanece completamente en calma seca. El problema de una fe basada en emoción es que depende del clima interior. Cuando el clima cambia, la fe se tambalea. Cuando llega el cansancio, el vacío o la rutina, la persona cree que ha perdido a Dios. Pero Dios no se mide por la intensidad del sentir. Hay un tipo de unión que no vibra pero sostiene. No quema, pero arraiga. No estremece, pero transforma en profundidad lenta. Teresa decía que hay amores que se anuncian con fuego y otros que se prueban en la constancia silenciosa cuando el fuego no aparece. La emoción puede acompañar, pero no puede gobernar. Cuando la persona exige sentir para creer, se convierte en rehén de su sistema nervioso.
Su vida espiritual sube y baja como una marea emocional. Teresa enseñaba otro camino: creer cuando no se siente nada, obedecer cuando no se comprende, permanecer cuando no hay recompensa interior. En ese lugar muere la dependencia de la emoción y nace la libertad del espíritu. Allí, la fe deja de ser respuesta al estímulo y se convierte en elección permanente del corazón consciente. Todos estos mitos producen una misma consecuencia interior. Teresa lo llamó, con una imagen inolvidable, el vaso agrietado, un corazón lleno de grietas invisibles. El alma recibe la gracia, pero no la conserva. La recibe hoy y la pierde mañana, no porque Dios deje de dar, sino porque el recipiente está resquebrajado por creencias falsas, por expectativas torcidas, por hábitos vacíos, por dependencia emocional. El agua entra, pero se escurre. La gracia toca, pero no permanece. Y la persona no entiende por qué su vida espiritual nunca se estabiliza, siempre comienza, pero nunca se asienta del todo. El vaso agrietado es el corazón dividido. Parte cree, parte duda, parte espera, parte desconfía, parte busca a Dios, parte se busca a sí misma. Teresa decía que mientras el corazón tenga fisuras de desconfianza, la gracia no podrá llenarlo por completo. No porque falte gracia, sino porque el alma aún no se ha vuelto una unidad. Donde hay dispersión interior, todo se pierde rápido. El alma fragmentada no puede sostener lo eterno. Por eso muchos viven de momentos espirituales intensos, pero sin transformación duradera. Recogen chispas, pero no construyen fuego estable. Las grietas no siempre son pecados grandes. A veces son ideas pequeñas, repetidas durante años. Yo no sirvo para esto. Dios da más a otros. Si no siento, no vale. Mi oración no es suficiente. Cada una es una fisura por donde se filtra la gracia. Cada una le quita al alma la capacidad de permanecer llena. Teresa enseñaba que la primera purificación no es del comportamiento, sino de la creencia. Si el pensamiento permanece torcido, el corazón nunca logrará convertirse en un recipiente entero, capaz de sostener lo que recibe sin perderlo cada semana interiormente. Por eso ella insistía tanto en la verdad interior. Ver con claridad qué creo realmente, no qué digo que creo, porque la fe que se proclama no siempre coincide con la fe que gobierna las decisiones. Y la gracia no se derrama sobre lo que se proclama, sino sobre lo que realmente habita el interior. Si por dentro el alma cree que Dios es lejano, que solo actúa a veces, que se reserva para algunos, vivirá según ese Dios reducido. Teresa luchó toda su vida contra estas imágenes deformadas, porque quien ve a Dios pequeño, recibe pequeño. Quien cree que Él es distante, vivirá distante. La sanación del vaso no ocurre en un instante. Se produce cuando el alma empieza a retirar una a una las creencias falsas y las reemplaza por una verdad vivida. Cuando la persona deja de decir «no siento», luego Dios no está, y comienza a decir «aunque no siento», Dios permanece. Cuando deja de pensar «solo los santos reciben», y comienza a decir «yo también he sido llamado a recibir». Cuando deja de buscar la oración perfecta y finalmente se atreve a orar desde su herida, sin defensa. Cuando deja de vivir la misa como costumbre y vuelve a entrar con expectación temblorosa. Cuando deja de exigir emoción y aprende a amar desde la fidelidad silenciosa. Entonces el vaso ya no pierde. Entonces la gracia comienza a permanecer. Y cuando la gracia permanece, el alma cambia sin ruido. No de forma espectacular, sino estable. Teresa sabía que el verdadero milagro no era el éxtasis, sino la constancia. No era la visión, sino la transformación diaria invisible. No era la emoción, sino la raíz profunda que se forma lentamente en el interior del alma, que aprende a quedarse aun cuando todo parece seco por fuera. Aquí se produce un giro decisivo.
Mientras los mitos gobiernan, el alma vive esperando algo que la confirme. Cuando los mitos caen, el alma empieza a vivir desde dentro. Ya no depende de sentir, de ver, de comprender. Depende solo de permanecer. Y entonces la fe deja de ser un estado pasajero y se convierte en un modo de existir. Teresa decía que muchos buscan a Dios como quien busca una respuesta, pero pocos lo buscan como quien elige una morada. Y solo quien decide permanecer recibe una vida que ya no se le quita jamás. Por eso la caída de los mitos no es una pérdida, es la apertura del camino real. Cuando se derrumban las falsas expectativas, el alma deja de negociar con Dios. Ya no reza para sentir, no cree para obtener, no asiste para cumplir. Empieza a amar sin condiciones. Y ese es el terreno donde la gracia no solo entra, sino que se establece, se asienta, transforma y permanece incluso en la noche, incluso en el cansancio, incluso en la sequedad del alma, aparentemente vacía desde fuera. Teresa no prometía consuelos, prometía verdad, no prometía emoción, prometía estabilidad interior, no prometía señales visibles. Prometía una unión que no se rompe cuando el sentir se apaga. Por eso su enseñanza atraviesa los siglos, porque no se apoya en el estado de ánimo de la época, sino en la estructura eterna del alma humana. Y ahora que los mitos han sido nombrados, queda solo una pregunta suspendida en el aire interior del oyente. Si estas ideas han sido desmontadas, si estas grietas han quedado al descubierto, ¿cómo se vive entonces la preparación real para recibir la gracia de verdad? Porque cuando los mitos caen, empieza el verdadero camino. Los 4 movimientos del corazón antes del encuentro con Dios. Antes de que Dios irrumpa en el centro del alma, el corazón pasa por movimientos invisibles, silenciosos, profundos. No son gestos externos, no son palabras aprendidas, no son rituales visibles. Son desplazamientos interiores que nadie ve, pero que lo cambian todo. Santa Teresa decía que el alma no entra en el encuentro con Dios de golpe, sino caminando por dentro. Cada paso abre una puerta, cada resistencia la cierra. Y el primer movimiento del corazón es siempre el más difícil, porque es el que despoja. La limpieza interior no comienza cuando el alma se siente digna, sino cuando deja de fingir que lo está. La mayoría de las personas llega ante Dios con una versión editada de sí misma. Muestran lo que consideran aceptable, esconden lo que les avergüenza, justifican lo que duele. Pero Teresa afirmaba que Dios no puede llenar un corazón que está lleno de excusas. La sinceridad radical no es contar pecados como en una lista. Es permitir que la verdad se quede sin maquillaje dentro de uno mismo. Hay algo que el alma teme más que al propio pecado: ser vista sin defensa. Porque cuando el alma se muestra tal como es, sin filtros, sin discursos, sin promesas, pierde el control de su imagen. Y justo ahí comienza la verdadera limpieza interior. Teresa decía que la primera habitación del castillo interior está llena de polvo no porque el alma sea mala, sino porque ha tenido miedo de abrir las ventanas. La luz no entra cuando se le teme, entra cuando se la deja entrar. Muchas personas creen que limpiarse interiormente significa volverse perfectas antes de acercarse a Dios. Pero Teresa enseñaba lo contrario. Te limpias cuando te acercas, no antes. La limpieza no es un requisito para entrar, es el resultado de haber entrado con verdad. Cuando por fin te sientas en silencio y dices, sin adornos, sin correcciones, esto soy, esto siento, esto temo, esto deseo, entonces ocurre algo invisible, pero decisivo. El corazón deja de dividirse entre lo que muestra y lo que es. Esa unificación es ya una forma profunda de sanación. La limpieza interior también duele, porque al quitar capas, aparecen heridas no resueltas, culpas no perdonadas,
duelos no llorados. Teresa advertía que muchos abandonan esta etapa porque confunden el dolor de verse con la condena. Pero no es condena, es luz. La suciedad no duele cuando permanece oculta, duele cuando la luz la toca. Y esa incomodidad inicial no es rechazo de Dios, es su cercanía. Cuando lo impuro se estremece, es porque lo santo se aproxima. Hay corazones que viven enteros defendidos, no dejan entrar a nadie, ni siquiera a Dios, sin pasar por 1000 controles internos. Teresa llamaba a eso el alma en guardia. Un alma así reza, sí, pero no se entrega. Habla, pero no se desnuda. Pide, pero no confía. La limpieza interior es el momento en que el alma baja la armadura. No porque ya no tenga miedo, sino porque decide confiar aún con miedo. Y esa decisión, aunque temblorosa, abre una puerta que ninguna fuerza externa puede cerrar después. Cuando el alma comienza a decir la verdad, aparece el segundo movimiento del corazón, el acto de fe sin señales, creer sin sentir, confiar sin pruebas, permanecer sin consuelos visibles. Esta es una de las enseñanzas más duras y más libres de Teresa. Porque el alma moderna está entrenada para responder a estímulos, no a convicciones. Cree cuando ve resultados, ama cuando recibe, permanece cuando siente. Pero Teresa enseñaba que la fe real comienza cuando todo eso desaparece. Hay días en que la oración se vuelve seca, el silencio pesa, Dios parece ausente, el cuerpo no siente nada, la mente está distraída, el corazón no tiene impulsos. Justo ahí se pone a prueba el acto de fe. Creer sin señales no es negar la sequedad, es atravesarla sin huir. Teresa vivió años enteros en ese estado. Rezaba sin consuelo, comulgaba sin emoción, esperaba sin recompensa visible. Y afirmaba que en esos años su alma fue fortalecida como el hierro en el fuego. Creer sin sentir rompe una de las dependencias más sutiles del corazón. La necesidad de confirmación. Cuando crees solo cuando sientes, tu fe depende de ti. Cuando crees sin sentir, tu fe descansa en Dios. Y esa diferencia es radical, porque el alma que se apoya en sí misma se cansa. El alma que se apoya en Dios permanece incluso cuando está agotada. Teresa decía que Dios retira a veces todo consuelo para que el alma aprenda a amar sin interés espiritual. Este acto de fe desnudo es un salto interior, no es un razonamiento, es una entrega. El alma dice, no entiendo, no siento, no veo, pero creo. Y al decir eso, no se vuelve ciega, se vuelve libre. Libre de la tiranía de las emociones, libre del chantaje de los estados interiores, libre del miedo a perder a Dios cuando no lo percibe. Porque en ese punto, el alma deja de buscar a Dios por lo que recibe y comienza a buscarlo por lo que Él es. Hay personas que abandonan la oración porque ya no les dice nada. Teresa diría que es justo ahí donde empieza a decirlo todo. Cuando ya no hay dulzura, la fe madura. Cuando ya no hay respuesta sensible, la relación se purifica. El niño busca el premio, el adulto permanece por amor. Y el alma que atraviesa este vacío, sin retroceder, se vuelve estable. No por rigidez, sino por profundidad. Creer sin sentir también sana la ansiedad espiritual. Porque el alma deja de preguntarse cada día si está bien, si va avanzando, si Dios la escucha. Aprende a caminar en la oscuridad con una confianza que no depende de resultados visibles. Teresa comparaba esta etapa con andar de noche con una sola lámpara encendida en el corazón. No ves todo el camino, pero ves lo suficiente para dar el siguiente paso. Y eso basta para quien ha decidido confiar de verdad. Cuando la limpieza interior ha comenzado y el acto de fe sin señales se sostiene, el corazón cambia de peso. Se vuelve más ligero, no porque no tenga cargas, sino porque deja de cargarlo todo solo. El alma ya no pelea por demostrar, ni por sentir, ni por justificarse. Simplemente permanece. Y en esa permanencia silenciosa
se prepara algo mucho más radical, la capacidad de ofrecerlo todo sin reservas. Pero eso aún no ha empezado. Ese es el tercer movimiento. Por ahora, el corazón ha aprendido dos cosas fundamentales: decir la verdad sin máscaras y creer aún cuando todo dentro permanece en silencio. Y solo un corazón que ha atravesado estas dos etapas está preparado para la entrega total sin destruirse. Porque sin limpieza la entrega se vuelve huida, y sin fe desnuda la entrega se vuelve negociación. Y cuando estos dos primeros movimientos se estabilizan, algo nuevo comienza a gestarse en lo más profundo del alma. Una libertad que ya no depende de comprender. Una confianza que ya no necesita señales. Una verdad que ya no teme ser vista. Y entonces, el corazón está listo para moverse hacia una entrega que no busca conservar nada para sí. Pero ese es el tercer paso, y comienza cuando el alma deja de preguntarse ¿qué recibirá? Y empieza a preguntarse ¿qué está dispuesta a dar? Los 4 movimientos del corazón antes del encuentro con Dios. Cuando el alma ha aprendido a decir la verdad sin máscaras y a creer sin señales, se abre una puerta mucho más profunda, una que casi nadie quiere cruzar porque en ella ya no se negocia. Es la ofrenda total. No es dar algo, no es entregar un problema concreto, un dolor, una petición puntual, es ofrecer la vida entera sin reservas interiores. Teresa decía que muchas almas desean a Dios, pero pocas desean darse por completo, porque darse por completo significa perder el control del propio destino. La ofrenda total no comienza en un gesto heroico, comienza en una renuncia silenciosa. Renunciar a seguir manejando la relación con Dios desde la lógica del intercambio. Renunciar a decir, te doy esto si tú me das aquello. Renunciar a reservar zonas del corazón donde Dios no puede entrar. Hay personas que oran, creen, perseveran, pero siguen guardando un pequeño espacio donde solo ellas deciden. Una ambición, un apego, un miedo, una herida que no quieren soltar. Teresa afirmaba que mientras exista ese lugar cerrado, la ofrenda nunca es plena. Ofrecer toda la vida no es destruirla, es dejar de poseerla como propiedad privada. El alma ya no se pertenece como antes. No se pregunta constantemente qué quiere, qué siente, qué teme. Empieza a preguntarse qué quiere Dios hacer con ella. Y ese cambio interior es uno de los más desestabilizantes que existen. Porque el yo deja de ser el centro. Y cuando el yo deja de ser el centro, todo el sistema interior se reordena. Teresa comprendió esto después de muchos años de lucha. Ella quería servir a Dios, pero aún quería controlar el modo, el tiempo, el resultado. Quería a Dios, pero también quería ser entendida, admirada, reconocida. La ofrenda total fue el momento en que dejó de pedir que Dios se adaptara a su proyecto y decidió adaptarse ella al proyecto de Dios. Y ese día, escribió, perdió muchas seguridades, pero ganó una libertad que jamás había conocido antes. La ofrenda total tiene una forma concreta en la vida diaria. Se manifiesta cuando el alma elige lo que no conviene al ego, pero sí al amor. Cuando calla donde antes discutía. Cuando pierde donde antes luchaba por ganar. Cuando espera donde antes exigía. Cuando perdona donde antes se defendía. No es un sacrificio teatral. Es un desplazamiento interno silencioso. Nadie lo aplaude, nadie lo ve. Pero todo en el alma comienza a cambiar. Ofrecerlo todo produce una muerte interior. No de la persona, sino de la ilusión de control. Es el momento en que el alma acepta que su vida no le pertenece del todo. Teresa decía que ese instante duele como una espada fina atravesando el centro del orgullo. Porque el orgullo espiritual quiere seguir siendo protagonista incluso ante Dios. Quiere seguir decidiendo incluso cuando dice que confía. La ofrenda total quiebra esa última resistencia, y cuando el alma ha entregado lo que cree ser, comienza el cuarto movimiento, el abandono confiado.
No es resignación, no es pasividad, es una confianza activa, viva, temblorosa, pero firme. Es decir, con todo el ser, haz conmigo lo que quieras, no como una frase piadosa repetida por costumbre, sino como una decisión existencial. Teresa vivía en tensión constante entre enfermedades, incomprensiones, viajes peligrosos, luchas internas. Y sin embargo repetía, nada te turbe, nada te espante, porque su confianza ya no dependía de que las cosas salieran bien. El abandono confiado es el momento en que el alma deja de defenderse ante Dios. Ya no argumenta, ya no se justifica, ya no intenta controlar resultados. Se abandona como un niño que se duerme sin entender lo que pasará al despertar. No porque sea inconsciente, sino porque ha decidido descansar en manos ajenas. Y esto no debilita el alma, la fortalece. Porque el alma que confía no se rompe cuando la vida no responde a sus planes. Hay una gran confusión respecto a la confianza. Muchos creen que confiar es esperar que todo salga como uno quiere. Teresa enseñaba lo contrario. Confiar es aceptar que incluso lo que no quieres puede ser instrumento de vida. El alma ya no interpreta cada contradicción como castigo, cada pérdida como fracaso, cada cambio como amenaza. Empieza a ver la mano de Dios incluso en aquello que aún duele. No porque no duela, sino porque ya no interpreta el dolor como abandono. El abandono confiado sana el miedo al futuro, porque el alma ya no necesita preverlo todo, ni garantizarlo todo, ni asegurarlo todo. Vive cada día como un lugar donde Dios actúa, incluso sin ser comprendido. Teresa decía que la mayor esclavitud del ser humano es querer tener razón incluso frente a Dios, y que la mayor libertad es aceptarlo incluso cuando no lo entendemos. Cuando el corazón ha atravesado estos 4 movimientos, algo sucede sin ruido. No hay visión, no hay voz, no hay fenómeno. Simplemente, el alma se vuelve espacio. Ya no está ocupada por sus máscaras, ni por sus exigencias, ni por sus negociaciones. Está vacía de sí y disponible. Y es entonces cuando ocurre lo que no se puede producir con esfuerzo. Dios entra. Dios no entra cuando el corazón está lleno de técnicas. No entra cuando está lleno de expectativas. No entra cuando está lleno de sí mismo. Entra cuando el corazón se vuelve pobre, verdadero, confiado, ofrecido. Teresa afirmaba que a Dios no hay que ir a buscarlo afuera, sino despejarle el espacio dentro. Y estos 4 movimientos no son pasos externos, son el despeje interior del terreno del alma. Cuando Dios entra así, no siempre se siente. A veces se percibe como paz, a veces como fuerza, a veces como silencio más hondo aún. Pero algo queda claro. El alma ya no vuelve a ser la misma, porque ya no vive desde la defensa, vive desde la entrega. Ya no vive desde el miedo, vive desde la confianza. Ya no vive desde la negociación, vive desde la fidelidad. Y este proceso no es exclusivo de místicos, no es patrimonio de santos, es el camino normal de toda alma que desea encontrarse con Dios de verdad. Todos somos llamados a atravesar estas 4 puertas. No en una vez, no de manera perfecta, sino muchas veces a lo largo de la vida. Cada vez más profundo, cada vez más libre. Algunos se quedan en la limpieza y nunca confían. Otros confían, pero no se ofrecen. Otros se ofrecen, pero aún no se abandonan del todo. El corazón avanza por capas, como quien desciende por habitaciones cada vez más silenciosas. Teresa decía que el gran drama del alma no es caer, sino quedarse detenida por miedo a seguir descendiendo. Y cuando el corazón entra así, Dios entra también. No como una emoción pasajera, no como un consuelo momentáneo. Entra como una presencia que ya no depende de estados interiores. Entra como una luz que no deslumbra, pero no se apaga. Entra como una fuerza que no grita, pero sostiene.
Entra como una certeza que no se puede explicar, pero ya no se pierde. Y entonces el alma comprende algo que ya no necesita palabras, que el encuentro con Dios no era un lugar al que llegar, sino una forma nueva de existir. Las transformaciones reales cuando la fe se vive de verdad, cuando la fe deja de ser una idea y comienza a vivirse en la carne de la vida diaria, algo se enciende por dentro sin ruido. No es euforia, no es exaltación pasajera, es un cambio más profundo, más silencioso, más irreversible. Teresa lo llamaba el fuego vivo, no porque quemara hacia afuera, sino porque transformaba desde dentro todo aquello que tocaba. El corazón que ha atravesado la verdad, la fe desnuda, la entrega y el abandono ya no late igual. Late con otra fuerza. No se vuelve perfecto, pero se vuelve despierto. El corazón se enciende cuando deja de vivir a medias. Antes, muchas personas viven divididas. Una parte cree, otra duda. Una parte espera, otra se defiende. Una parte ama, otra calcula. Cuando la fe se vive de verdad, el corazón se unifica. Y esa unificación produce un calor interior que no depende de las circunstancias. Teresa podía estar enferma, incomprendida, agotada físicamente, y aún así su interior permanecía ardiente. No por optimismo, sino por una certeza que no se apagaba con los golpes de la vida. Este fuego no se manifiesta como emoción constante. A veces se siente como paz, otras como impulso, otras como una determinación tranquila, pero siempre como vida. El corazón que se ha encendido deja de reaccionar mecánicamente a todo. Ya no vive solo a partir de lo que recibe del exterior. Tiene una fuente interior. Y esta fuente es lo que hace que muchas personas, aún en medio de dificultades reales, mantengan una fuerza que no se explica psicológicamente. Teresa decía que antes de este fuego interior, vivía para Dios, pero con temor. Después de este encendido comenzó a vivir desde Dios, y esa diferencia lo cambió todo. Vivir para algo es esfuerzo. Vivir desde algo es identidad. Cuando la fe se vuelve identidad, ya no es un deber, es un modo de existir. El corazón actúa desde ella como desde su centro natural. Este encendido interior provoca también una nueva manera de amar. El amor ya no nace solo del deseo de ser correspondido, nace de una plenitud que quiere darse. El corazón que arde ya no ama para llenar vacíos, ama porque está lleno, y esta es una de las transformaciones más grandes. Porque el amor deja de ser una búsqueda angustiada y se convierte en un desbordamiento sereno. De ese fuego nace una consecuencia directa. El miedo comienza a disolverse, no porque desaparezcan los problemas, sino porque cambia el lugar desde donde el alma los mira. Teresa vivió peligros reales, viajes a pie, en épocas violentas, enfermedades graves, persecuciones internas dentro de su propia orden, incomprensiones, amenazas. Y, sin embargo, su miedo ya no tenía el mismo peso que antes. El miedo seguía existiendo como reacción humana, pero dejó de gobernar sus decisiones. Cuando la fe se vive de verdad, el miedo ya no es una señal de huida, sino un ruido de fondo que no impide avanzar. El alma aprende a actuar aún con miedo. Y esta es una de las marcas más claras de la transformación auténtica. Antes, el miedo paraliza. Después, acompaña, sin mandar. Teresa decía que el miedo pierde autoridad cuando el corazón ha elegido confiar de una vez por todas. El miedo se disuelve también porque el alma ya no vive centrada en protegerse constantemente. Antes, todo se decide desde la pregunta, ¿qué me pasará a mí? Después, la pregunta cambia. ¿Qué quieren hacer aquí? ¿Aunque yo tenga que cambiar? Esta inversión interior debilita profundamente el poder del miedo, porque el miedo se alimenta del yo como centro absoluto. Cuando el yo deja de ser el centro, el miedo pierde su alimento principal. Otra razón por la que el miedo se disuelve es porque la muerte deja de ser el límite último. El alma que vive la fe de verdad
Ya no interpreta la vida solo en términos de éxito, pérdida, ganancia o fracaso. Comienza a verla en términos de sentido, fidelidad, verdad. Cuando el horizonte se ensancha, muchas cosas que antes atemorizaban pierden su carácter absoluto. No porque ya no duelan, sino porque ya no lo son todo. Pero la transformación no se detiene en el nivel del impulso y del miedo. Llega a un nivel todavía más visible. El carácter se transforma. Aquí la fe deja de ser solo interior y comienza a manifestarse en la forma concreta de vivir. Antes, Teresa era conocida por un carácter fuerte, a veces duro, con impulsos de control, con reacciones intensas. No se volvió débil después de su transformación, se volvió distinta. Su fuerza ya no nacía de la tensión, sino de la estabilidad interior. El carácter transformado no significa ausencia de temperamento, significa dominio del propio interior. La persona ya no es arrastrada tan fácilmente por sus estados, por sus impulsos, por su historia no sanada. Comienza a responder en vez de reaccionar. Y esta es una de las señales más claras de la fe vivida de verdad. No se trata de volverse suave por naturaleza, sino de volverse libre. Teresa aprendió a esperar donde antes exigía, a escuchar donde antes respondía rápido, a callar donde antes se defendía, no porque se apagara su personalidad, sino porque dejó de necesitar imponerse. El carácter ya no se define por la necesidad de tener razón, sino por la capacidad de permanecer en la verdad, aunque cueste. Y este tipo de carácter no nace de la voluntad solamente. Nace de una conversión interior prolongada. La fe vivida de verdad corrige también las relaciones. Cambia la forma de hablar, de juzgar, de reaccionar frente al error del otro. Antes, el corazón juzga para protegerse. Después, discierne para comprender. Antes, el carácter se defiende. Después, el carácter sirve a la verdad. Y este cambio no es inmediato. Se va dando gota a gota, conflicto a conflicto, día tras día. Pero cuando se mira hacia atrás, la persona ya no se reconoce del todo. Hay personas que rezan muchos años sin que su carácter cambie. Teresa advertía que eso es una señal de que la fe aún no ha bajado del pensamiento al centro de la vida. Porque cuando la fe es real, toca inevitablemente el modo de vivir. Nadie puede vivir desde Dios y seguir exactamente igual por dentro. Algún punto se quiebra, algo cede, alguna dureza se ablanda. El carácter transformado no es perfecto. Sigue teniendo límites, cansancios, días difíciles, pero ya no se justifica desde la oscuridad. Se deja corregir, se deja iluminar, se deja acompañar. Eso es una de las mayores victorias interiores. Permitir que otro, Dios, tenga la última palabra sobre la forma de vivir. Y cuando el corazón arde, el miedo se debilita y el carácter comienza a transformarse. La vida entera empieza lentamente a cambiar de dirección. Ya no gira solo en torno a la propia supervivencia emocional. Comienza a abrirse hacia algo más grande. Pero ese es otro paso. Aún falta la transformación que convierte la vida en servicio, que hace del cuerpo un reflejo del alma, que vuelve visible ante los demás el fuego invisible que arde por dentro. Esa es la continuación del camino. Y comienza allí donde la fe deja de buscar su propio bienestar y empieza a buscar a los otros. Las transformaciones reales, cuando la fe se vive de verdad. Cuando el corazón ha sido encendido, cuando el miedo ha perdido su dominio y el carácter ha comenzado a transformarse, la fe deja de ser una experiencia íntima cerrada sobre sí misma y se abre hacia afuera. La vida se vuelve servicio, no como una obligación moral, no como una carga heroica, sino como una consecuencia natural. El alma ya no se pregunta primero qué recibirá, sino qué puede entregar. Y este cambio no nace del sacrificio forzado, sino de una lógica interior nueva. El que ha recibido vida por dentro
necesita darla hacia afuera. Antes, muchas acciones nacían del deseo de reconocimiento, de aprobación, de sentirse necesario. Después, el servicio nace del desbordamiento. Ya no se busca ser visto, se busca ser fiel. Teresa cambió profundamente en este punto. Al inicio de su camino espiritual, su entrega estaba todavía mezclada con el deseo de éxito, de ser entendida, de justificar sus decisiones ante los demás. Con el paso del tiempo, su servicio se volvió cada vez más silencioso, más libre de aplausos, más desnudo. Servir dejó de ser un proyecto personal y se convirtió en una respuesta cotidiana. Fundar conventos ya no era una obra propia. Era una consecuencia inevitable de una fe que no cabía solo en su interior. Acompañar a sus hermanas ya no era liderazgo, era maternidad espiritual. La fe vivida de verdad convierte cada gesto simple en un acto portador de sentido. Cocinar, escribir, caminar, escuchar, corregir, sostener. Todo se vuelve liturgia cuando nace de un corazón rendido. Cuando la vida se vuelve servicio, cambia también la manera de mirar al otro. El otro deja de ser un límite y se convierte en un lugar de encuentro. Teresa aprendió a ver a Cristo, no solo en la oración, sino en la fragilidad de quienes la rodeaban. Y esta visión cambia todo, porque ya no se sirve a una idea, se sirve a personas concretas con sus heridas reales. El servicio deja de ser idealista y se vuelve encarnado, a veces cansado, a veces ingrato, pero siempre fecundo. Pero este tipo de servicio no es posible sin una transformación aún más profunda. El cuerpo comienza a reflejar el alma. Esto no es poesía, es realidad interior visible. Teresa fue testimonio vivo de esta verdad. Su cuerpo enfermizo, débil, marcado por el dolor, se fue convirtiendo con los años en transparencia de una fuerza que no venía de la materia. Sus contemporáneos decían que su rostro cambiaba después de la oración, que su mirada tenía una luz difícil de explicar. Cuando la fe se vive de verdad, el cuerpo deja de ser solo un instrumento biológico y comienza a ser un lenguaje. El modo de mirar, de hablar, de moverse, de callar, empieza a expresar algo más hondo que el carácter natural. No porque la persona se vuelva teatral, sino porque el alma ha ganado profundidad. El cuerpo ya no solo reacciona a estímulos externos, responde a una vida interior que se ha vuelto estable. Hay personas que, aún sin decir una palabra, transmiten paz. Otras transmiten tensión, incluso cuando sonríen. Esto no se finge. Es reflejo del lugar desde donde viven. Teresa enseñaba que el cuerpo obedece al centro interior. Si el centro está en el miedo, el cuerpo tiembla. Si el centro está en el control, el cuerpo se tensa. Si el centro está en Dios, el cuerpo aprende a descansar incluso en medio de la fatiga. El cuerpo reflejando el alma no significa ausencia de dolor. Teresa sufrió dolores físicos intensos casi toda su vida. Pero su sufrimiento ya no la encorvaba por dentro. El dolor existía, pero no dominaba su identidad. El cuerpo podía estar débil, pero el alma permanecía erguida. Y ese contraste era lo que más impactaba a quienes la conocían. No veían a una mujer fuerte porque no sufriera, sino precisamente porque sufría sin ser vencida. Cuando la fe es real, incluso el sufrimiento cambia de sentido. Ya no es solo una carga que se arrastra, se convierte en un lugar de comunión, no porque el dolor sea bueno, sino porque deja de ser inútil. Teresa decía que el sufrimiento sin sentido destruye, pero el sufrimiento ofrecido transforma. Y ese ofrecimiento devuelve al cuerpo una dignidad que va más allá de su fragilidad. Y así, cuando el corazón arde, el miedo se disuelve, el carácter se transforma, la vida se vuelve servicio y el cuerpo refleja el alma, Teresa se convierte verdaderamente en fuego vivo. No porque realizara prodigios visibles la mayor parte del tiempo, sino porque su sola presencia
transformaba lo que tocaba. Entraba en una ciudad y dejaba huella. Hablaba con alguien unos minutos y algo quedaba sembrado, no por estrategia, sino por coherencia interior. Teresa como fuego vivo no es una imagen mística exagerada. Es una descripción espiritual precisa. El fuego no hace ruido, pero quema. No se anuncia, pero transforma lo que toca. No necesita convencer, simplemente irradia. Así se vuelve el alma cuando la fe ha descendido hasta su raíz. Ya no necesita demostrar lo que cree, su modo de existir lo manifiesta. Este fuego no destruye, ilumina, no consume a los demás, los despierta, no humilla, calienta. Teresa atraía sin imponerse, corregía sin aplastar, guiaba sin dominar. Y esta es una de las señales más claras de una fe auténtica. No produce dependencia, produce libertad. No somete, despierta. No crea seguidores, crea personas capaces de caminar por sí mismas. Muchos siglos después, su fuego sigue ardiendo no en milagros espectaculares, sino en vidas transformadas. En personas que, sin verla, han descubierto en sus palabras un camino hacia una fe más real, menos infantil, menos dependiente de emociones, más firme en la decisión interior. Teresa continúa encendiendo corazones no porque los conmueva, sino porque los conduce hacia una relación con Dios, que no se apoya en sensaciones, sino en verdad. Y aquí está el punto más importante. Estas transformaciones no fueron exclusivas de Teresa. No son un privilegio de santos de vitral. Son promesas abiertas a todo aquel que se atreva a vivir la fe de verdad. No de forma perfecta, no sin caídas, no sin lucha, pero con honestidad, con perseverancia, con una entrega cada vez más profunda. El mismo fuego que encendió su corazón puede encender otros. El mismo proceso que disolvió su miedo puede disolver miedos hoy. El mismo camino que transformó su carácter puede transformar caracteres heridos, cansados, endurecidos por la vida, pero no como un golpe mágico, como un proceso silencioso, paciente, real. La fe vivida de verdad no convierte la vida en un camino fácil, la convierte en un camino con dirección, y esa dirección da sentido incluso a los tramos oscuros. Teresa no fue una mujer sin noche. Fue una mujer que aprendió a caminar de noche sin perder la brújula, y esa brújula fue su abandono confiado, su entrega total, su acto de fe sin señales, su limpieza interior constante. Cuando miramos su vida desde fuera, podemos admirarla. Cuando la miramos desde dentro, descubrimos algo aún más fuerte. No fue una heroína inaccesible. Fue una mujer real atravesada por el mismo miedo, las mismas dudas, los mismos dolores que atraviesan a cualquier ser humano. La diferencia estuvo en que no hizo de esos límites su centro. Hizo de Dios su centro. Y por eso su vida se convirtió en un signo. No por las visiones, no por los éxtasis, no por los fenómenos extraordinarios, sino por la coherencia interior que sostuvo todo lo demás. Teresa como fuego vivo no fue un fenómeno puntual. Fue una identidad construida día tras día a partir de una fe vivida sin reservas. Y esta es la gran pregunta que queda suspendida ahora en el aire. Si estas transformaciones fueron reales en ella, si produjeron frutos visibles, duraderos, profundos, ¿por qué no habrían de ser posibles hoy? ¿Qué impide que otros corazones ardan, que otros miedos se disuelvan, que otros caracteres se transformen, que otras vidas se vuelvan servicio, que otros cuerpos reflejen un alma que ha encontrado su centro? Tal vez no es falta de gracia, tal vez no es falta de Dios, tal vez es miedo a entrar de verdad en el proceso. Porque estas transformaciones no se producen desde la superficie. Se producen cuando alguien se atreve a cruzar el umbral de la fe vivida sin defensas. Y es justo ahí donde comienza el final de este camino, donde ya no se habla solo de Teresa, sino de ti.